Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Feliz y contento de estar aquí. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a seguir hablando del Pacto de Migración de la ONU. Si quieren comenzar a instruirse en este tema, les recomiendo ver el programa anterior que hicimos con mi compañero Fernando, que está en el canal y se llama Especial Pacto Inmigración ONU, donde analizamos de qué se trata este pacto y las implicancias que puede tener para nosotros. Así que hoy día vamos a hacer la segunda parte de este programa y vamos a darle un sustrato más legal para que la gente pueda entender cuáles van a ser los alcances, cómo les va a afectar directamente si es que se aprueba esta ley. Y para eso, hoy día estoy con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Carlos, mucho gusto, que agrado estar nuevamente contigo acá en Contracultura. Qué bueno, muchas gracias. Y también hoy día estamos con Camilo Camás, un abogado especialista en temas legislativos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Contracultura. Hola Carlos, bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola muchachos, qué bueno que están aquí, que nos pudimos juntar. Ha sido genial poder contar con la participación de un abogado en el programa, especialista en temas legislativos. Él además tuvo la suerte de participar en la comisión del Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Eso fue aquí en Chile. Para los que nos ven del extranjero, no tiene mucha relevancia esto, ya que cualquier país que apruebe este pacto, ¿cierto?, va a sufrir las mismas consecuencias. Así que hoy día quiero partir el programa preguntándole primero a Camilo, ¿qué te pareció esta comisión del Gobierno Interior donde tuviste la oportunidad de participar, Camilo? ¿Cómo ves tú el tema de la aprobación de este pacto de migración en Chile? Bueno, mira, hay dos cosas que yo podría resaltar de esta exposición. Fue la exposición de la delegación parlamentaria austríaca, la cual dejó ver todos los argumentos, o los principales por lo menos argumentos en contra, ya que faltaron varios más que se podrían mencionar, para no suscribir dicho pacto. Y bueno, por otro lado, todo parece indicar que el gobierno nuestro sí lo va a suscribir, salvo que pase algo que no esperemos o que no tengamos previsto. Pero todo va para allá. Por lo que tú viste, o sea, tú dices que parece ser inminente la aprobación del pacto por parte de Chile. Yo creo que es altamente probable que Chile apruebe el pacto, salvo que a último minuto se cambie de decisión. ¿Y viste algún tipo de argumento en contra, algún clima de oposición o en general, cómo viste el clima que se gestó ahí, que se dio, digo, en la comisión? Bueno, esto, como te digo, fue una exposición, por lo que no hubo una discusión propiamente tal de lo que es el pacto en sí, sino que se hicieron preguntas y ellos expusieron lo que eran sus argumentos principales para no suscribirlo. Y junto con todos los otros países que ya poco a poco se han ido saliendo, que son cada vez más. ¿Cuáles eran los documentos, Camilo, para estar en contra de este pacto por parte de estas personas? Bueno, aquí los fundamentos, hay que distinguir varias cosas, entre los fundamentos oficiales por un lado, y después hubo también algunas observaciones propiamente tal que hicieron con posterioridad a esto. Por ejemplo, para ir nombrándote los fundamentos oficiales, a pesar ya más allá de que esto es una materia soberana y que cada país decide su política migratoria, que fue lo primero que dijeron, como segundo punto dijeron que ellos no reconocen el derecho a migración como un derecho humano. Por lo tanto, como el pacto reconocería esto, ellos no están dispuestos a aceptarlo como primer o segundo motivo. Esa es la Eh, exposición de la Comisión Austríaca, ¿cierto? La que tú estás Esto es de haciendo la alusión. delegación austriaca, sí. Correcto. Perfecto. Rechazan también lo que son las nuevas categorías de migrantes que va a contemplar el pacto, ya que en estos momentos en derecho internacional no se encuentran reconocidas. Y actualmente la legislación de ellos reconoce claramente lo que es el migrante legal y el migrante ilegal. Y con el pacto esto se volvería algo bastante borroso y mucho más difuso.
no delimitaría, perdón, una diferencia entre un inmigrante ilegal o indocumentado y una persona que ingrese a un país, digamos. ¿Cómo se definiría eso? ¿Cuáles son los parámetros o cuáles son los, digamos, las limitaciones que debería tener en este caso? Bueno, el pacto va a flexibilizar mucho lo que es inmigrante ilegal, irregular, y va a tender totalmente a regularizar su situación. Esa es la tendencia y el espíritu del pacto. Y a no criminalizarlo, que es también parte de la postura que hay en Chile con el nuevo proyecto que se tramita. Entonces va en directa línea con lo que está planteándose en el pacto, ya como que se adelantó un poco a lo que este va a exigir. Otro motivo que usan para rechazar este pacto es la flexibilidad que va a haber para los inmigrantes, sea cual sea el estado en el que estén, para un acceso al mercado laboral y a las prestaciones de salud y de seguridad social. Que esto ya el pacto te hace asumir un compromiso para prácticamente todo tipo de persona que llegue a tu país, sea infringiendo la ley o no. Es muy flexible. Es decir, esa persona que llega desde afuera, ¿verdad?, se incorporaría de inmediato como un ciudadano común y corriente con todas las posibilidades al mercado, al trabajo y a los accesos de salud y educación, por ejemplo. No es así, pero sí tendría un muy fácil acceso, al menos durante el tiempo en que se permanezca en este país, a lo que es salud, educación y seguridad social, especialmente para los niños. Ahí se aplica un poco esto de los niños ancla, que aquí no necesariamente nacieron en el país, pero se usan como un pretexto para otorgar estos beneficios. Y bueno, crea nuevos derechos para los migrantes que ellos no reconocen, por lo tanto estaría afectando la soberanía, que es la que se encarga de específicamente regular todas estas materias. Entonces ellos no están dispuestos a aceptar este tipo de interferencia. Y eso es lo que va en cuanto a los fundamentos oficiales para rechazar. Ahora vienen después otra parte de la exposición que son otros aspectos que ellos rechazan porque van más allá de la legislación vigente en Austria, que es, como te mencionaba anteriormente, una rápida facilitación para el cambio de estatus entre migrante regular e irregular. Y como tú sabes, el pacto tampoco te va a permitir una expulsión colectiva de los migrantes. No permite una expulsión colectiva. No, el pacto no va a permitir expulsión colectiva. Y tampoco va a poder ser basada en perfiles raciales, de género y todas estas cosas que ya conocemos bastante bien. O sea, está claramente hecho para meter grupos de personas. Exactamente. Esto es una cosa totalmente ideológica. Y además para meter grandes, o sea, me imagino que eso está redactado así porque está hecho para meter grandes grupos de personas. Evidentemente, esto va para meter grandes grupos de personas y sabemos de dónde vienen estos grupos de personas, que son principalmente de países del tercer y cuarto mundo, que producen los efectos de tercermundización del país que los recibe. Claro. Y musulmanes también. Musulmanes, países de África. Después te voy a dar un dato bien interesante que dijeron al final de la exposición. Genial. Ahora, esto se dice, una de las cosas que se señala acá, disculpa Camilo, es que se utiliza la detención de inmigrantes solo como última opción. Exactamente, solo como última opción. En el fondo te dejan citado a un tribunal y como el tribunal va después a dar una orden de expulsión, ya va a ser muy tarde porque el inmigrante ilegal no va a ser habido porque no fue detenido para su enjuiciamiento. Entonces va a ser una medida ineficaz esa sentencia judicial. Claro, implica que en términos prácticos la expulsión de ese inmigrante es prácticamente irreal. Exactamente. ¿Cómo se da a cabo esa expulsión? ¿Lo dejan, por ejemplo, citado a un tribunal? Queda citado a un tribunal y puede perfectamente o no comparecer, que es lo más probable, y ahí, aunque se ordene expulsarlo, va a ser muy difícil de hallarlo después. Entonces va a ser muy difícil aplicar esta norma y hacer efectiva la sentencia. Es algo que va a quedar en el papel solamente. Mira qué curioso, porque te pregunto eso porque Donald Trump justamente se ha referido en la última semana a ese problema que tienen ellos con la gente que cruza ilegalmente la frontera y son detenidos y son citados al tribunal y después desaparecen y les pierdes el rastro a veces de por vida. Entonces finalmente no los pueden deportar.
Claro, eso es exactamente lo que va a poder pasar. Y si es que ya no pasa, esto va a quedar más reforzado todavía. Todavía. Porque ya te comprometiste y no vas a poder cambiar la legislación en sentido contrario. Wow. Ahora, esto llevándolo a la ciudadanía, ¿verdad? Para que lo entienda. ¿De qué forma puede afectar este pacto que se firma ahora en el mes de diciembre? ¿De qué forma puede afectar directamente a cada ciudadano que está viendo esto, no solo en Chile, sino que también en el resto de Latinoamérica, Camilo? De forma directa. La forma más directa en que va a afectar esto a los ciudadanos de cada país en que esto pase es que esto va a tender, por un lado, a afectarlos económicamente, es decir, va a haber una mayor cantidad de personas que lleguen a utilizar los servicios sociales y a ocupar el mercado laboral, lo que va a ser sobre todo en el caso de trabajadores no calificados, porque esto está pensado para atraer personas del tercer y cuarto mundo, países de extrema pobreza. Se va con esto también, con este efecto, a bajar el nivel cultural del país, porque no son personas que vengan con culturas compatibles. Y los austriacos en este aspecto ya expusieron que ya con la inmigración masiva de países que han tenido de estos lados, que son principalmente de Medio Oriente y de Cercano Oriente, es muy difícil que se integren cuando vienen en grandes cantidades y va a ser absolutamente imposible si llegan ya de forma masiva con lo que establece el pacto. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijeron los austriacos, yo lo vi personalmente, lo escuché y tomé nota de ello. Y es lo que hemos dicho nosotros también en los argumentos que se sostienen respecto a todo lo que es el multiculturalismo y los efectos que este produce. También van a haber conflictos entre inmigrantes y locales, etcétera. Se van a ir, y siempre en prejuicio del nacional. Si pudieras ver algo positivo acá, porque según mi impresión personal y la información obviamente que yo tengo, yo no creo en esto, obviamente nosotros, Fernando tampoco, y mucha de la gente que nos sigue acá sabe que esto es perjudicial, pero hay mucha gente que ha tildado a este pacto como un suicidio para un país. Es realmente un suicidio. ¿Cómo lo ves tú después de haber analizado estos documentos, de haber estado en la Comisión Interior de la Cámara de Diputados aquí en Chile y haber visto en detalle todo lo que significa este documento para un país? ¿Lo ves como efectivamente como un suicidio o tú crees que esa gente a lo mejor es un poco alarmista? Yo Camilo. Lo veo, si no como un suicidio, algo muy cercano que te puede dejar al borde de la muerte. Tenemos acá una minuta que fue hecha por el gobierno que va en concordancia con lo que es este pacto y, por ejemplo, hay unos puntos en que dentro de los objetivos y compromisos está crear una institucionalidad migratoria que sea acorde con los nuevos tiempos y todas estas palabras bonitas. Y eso significa establecer un sistema flexible de categorías migratorias sucesivas, más allá de los turistas y la permanencia definitiva transitoria. Y dentro de estas medidas está un proceso gradual de regularización extraordinaria de extranjeros que permanezcan en el país hasta el día 8 de abril de este año. ¿Cómo nos afectaría eso directamente, por ejemplo? Ese punto es importantísimo. ¿Cómo crees tú que no, si puedes desglosar un poco más ese punto, me parece muy importante? Afecta también a la gente que está en México, por ejemplo, si llegan a firmar el pacto en México, ellos ya tienen la gente de las caravanas metidos dentro. Entonces, claro, después de la firma del pacto, me imagino que esto va a tener algún tipo de repercusión, por eso te lo pregunto, básicamente. Claro, esto es una flexibilización del estatus, lo que se traduce en términos concretos en un blanqueo de migrantes. Todo lo que esté legal, sí, va a tener una facilidad para lo que es regularizar su situación y estar acá sin problema. Por ejemplo, tenemos un caso que dice aquí también expresamente respecto de lo que es Haití, que se va a exigir una visa de turismo y también se va a crear una visa orientada a la reunificación familiar. Y esto, después de un tiempo, va a permitir la obtención de una residencia definitiva. ¿Qué se traduce eso? Aparte de todos los derechos que se van a poder adquirir, es derecho a voto. ¿Y quién va a captar esos votos? Ya sabemos, la izquierda. Exacto. Es un punto muy importante el que tú señalas. Bueno, actualmente recordemos que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, también autorizó
el 10.000 visas humanitarias para la gente de Haití. Es decir, tal vez puede ser considerado un pequeño adelante de esto que tú estás mencionando también, Camilo. La posibilidad de que los haitianos que están acá en Chile se reúnan con su familia a través de estas 10.000 visas autorizadas por el presidente. Claro, a esas visas me refería con estas de reunificación familiar, son las visas humanitarias. Claro, claro. Visa humanitaria. Correcto. ¿Qué más Entonces, nos el que tiene? entró ilegal, va a traer a su familia y va a tener derecho a voto cuando tenga la residencia definitiva, una vez cumplidos los 5 años de haber tenido esta. O sea, una vez, después de 5 años, tienen derecho a voto. Cuando tienes la residencia definitiva, sí. Claro. Y aclaremos, no importa si entró ilegal, ya no importa cómo tú entres a un país. Claro. No, porque saneaste tu estado. Saneaste tu estado, claro. Absolutamente. De hecho, menciona proteger literalmente a los inmigrantes indocumentados. Ese es el principio fundamental. Ahora, ¿por qué se refiere a que, a pesar de no ser jurídicamente vinculante, como lo mencionaba al principio, es tan poderoso políticamente como lo señala precisamente la ONU? ¿A qué se refiere con eso? Es poderoso políticamente porque como país tú firmaste de todas formas un compromiso a nivel internacional y si lo firmas es porque tienes la intención de cumplirlo, al menos en cierta medida. Además, bueno, aquí la forma verbal es muy importante porque todo esto empieza con nos comprometemos a. Entonces, igual tácitamente, aunque no sea jurídicamente vinculante, estás comprometiéndote y con la práctica, si esto se cumple en la práctica porque te comprometiste políticamente y se empieza a hacer como una costumbre internacional, esto se convierte en derecho consuetudinario. Por lo tanto, al haber suscrito el pacto ya vas a empezar a quedar obligado por a no ser que haya sido un objetor persistente desde un inicio, o sea que desde un inicio te hayas opuesto a estas nuevas medidas. Y eso es precisamente lo que Austria declaró porque no están dispuestos a ser obligados a cumplir con estas normas cuando se conviertan eventualmente en derecho internacional consuetudinario. Wow, o sea, ahí está más que claro, o sea, es completamente, jurídicamente termina siendo vinculante. Claro, No porque tan, se convierte en costumbre. se convierte en costumbre. Y eso te sirve después para apelar, me imagino, o para poder hacer cualquier tipo para poder adaptarlo a como tú quieras. Más que nada para que se te exija que lo puedas cumplir. Porque si tú ya lo firmaste, vas a adaptar las cosas desde antes. Entonces, por eso es que los que no suscriben lo hacen para poder ser objetores persistentes desde un principio. Desde un principio. Eso no es menor, ¿eh? O sea, Fernando, al final es jurídicamente vinculante, termina siendo. Absolutamente. O sea, todo es una mentira desde un principio. O sea, todo lo que están poniendo aquí están dando vuelta las palabras, usando la subversión en el lenguaje. Básicamente retórica. Mira, hay un punto acá que quiero señalar, a ver si tú me lo puedes aclarar, por favor, porque me parece muy interesante. Mira, procedo a leértelo a continuación. Dice, los estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes durante sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario. ¿Cuál es la lectura correcta de esto precisamente que se presenta en uno de los puntos del comunicado de la ONU? Que en el fondo todos los estados van a tener que se comprometan y que estén cercanos y que tengan la posibilidad material de hacer esto, van a tener que cooperar, dejar que entren otros a buscar también inmigrantes en su territorio, porque ya que no van a criminalizar, y también va a ser un gasto de recursos para el Estado, a costa de lo que pagamos todos nosotros. Ahora, al no ser perseguido legalmente, ¿no puede implicar también que se abra una red de tráfico de personas directamente que permitan trasladar desde un país o desde un punto determinado hacia otro a estos inmigrantes? No sé si por este punto específico que tú me dices, pero hay otros que contemplan que en el caso de que haya tráfico de personas, estas van a ser consideradas como víctimas y no van a tener que ser criminalizadas, lo cual a mí me parece absurdo, ya que cuando tú buscas a alguien que te ingrese ilegalmente a un país, tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. La única forma en que eso podría no hacerse es que alguien te secuestre y te lleve a la fuerza a punta de pistola o algo así. Correcto. Ahí sí eres una víctima, si no eres una persona que está infringiendo la ley. Wow. Increíble todo esto.
Hay un punto también muy importante donde dice que no sé si tú, me imagino que estás enterado, como has visto todo esto en profundidad, hay un punto que dice que el país tiene que comprometerse a dar los medios para que lleguen estos inmigrantes, en el sentido de que tienen que publicitar prácticamente mediante un sitio web toda la información para que esta migración realmente sea fácil y sea efectiva de la manera más simple posible para ellos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque Bueno, decían el que incluso hay que pacto, ponerles un sitio web para que ellos estén informados, cómo llegar al país, etcétera. así es, el pacto te hace comprometerte a que tú les des todo el tipo de información, que les facilites toda la información, que pongas intérpretes, o sea, aquí va a haber mucha gente que va a ganar plata con eso, pagado por todos nosotros, obviamente. Va a haber abogados que los ayuden a regularizar su situación migratoria, también pagados por nosotros. Todo adaptado para el migrante. Cuando tú sabes que si vas a ir a otro país, lo mínimo que tienes que hacer es saber a dónde vas y saber el idioma que se habla ahí y que se requiere para entrar y permanecer. Se habla de promover la multiculturalidad, la inclusión, la diversidad y todas estas palabras que suenan bonitas. Y también mete bastante, más de casi 30 veces, se ve 29 veces está la palabra género incluida dentro de lo que es este 29 pacto. veces. Sí. Wow. ¿Cómo crees tú que se enlaza el tema del género aquí? Porque para la gente que nos viene viendo por primera vez o se viene enterando de este tema, esto está todo en conjunto con la Agenda 2030. Esto es una parte de la Agenda 2030, así como la ley de género también. Toda esta Agenda 2030 es la agenda de la ONU, que también tiene que ver con el famoso cambio climático. ¿Cómo ves tú que se enlaza el tema del género? Porque alguien se podría preguntar, ¿pero qué tiene que ver el género con los migrantes, con este pacto? Básicamente lo que ofrece este pacto en temas de género es que en gran parte de estos puntos dice que debe ofrecer soluciones con perspectiva de género dentro de otro tipo de soluciones y que no se pueden hacer ciertas discriminaciones o tomar ciertas decisiones con base al género, lo cual se va a ver complementado con todo el paquete de leyes nacionales que tenemos ahí, y promover las cosas con perspectiva de género, etcétera, etcétera. No deja de ser curioso, porque en México la avanzada de la caravana, los primeros en llegar a Tijuana fue la facción o el frente, vamos a decir, de los LGTBI, que fueron los primeros que fue la punta de lanza de la caravana, y incluso uno de los líderes ahí, que es una persona que creo que es tan oscuro que ni siquiera me interesa mencionarlo en el canal, pero muchos amigos en México probablemente y en Chile aquí que nos siguen, saben a quién nos referimos, que es una persona que está aparentemente vinculada al tráfico, justamente lo que estamos hablando, el tráfico de personas para llevarlos a Estados Unidos para prostituirse, etcétera. Y se alojaron en una casa muy cara, en un barrio muy caro en Tijuana, y justamente era la punta de lanza de la caravana. Entonces no deja de ser curioso cómo todo esto se va enlazando, cómo todo esto se va juntando. Efectivamente, también se nombra en alguna parte los derechos de la población LGTB. También, claro. Sí. Y todo esto se usa como escudo humano para manipular los sentimientos de las personas. Claro, porque si tú te presentas en contra de este tipo de situaciones, puedes ser acusado de racista, de xenófobo, digamos, de cualquiera de este tipo de argumentos que habitualmente se utilizan. Ahora, llevándolo también al punto de vista de las personas con antecedentes penales, ¿también entran directamente sin mayor tipo de problema a un país? Es decir, ¿qué pasa en el caso de los narcotraficantes? ¿Qué pasa con los violadores que tienen antecedentes? ¿Qué pasa con gente que cometió delitos en sus países y que busca otra oportunidad o busca arrancar de esos países precisamente? ¿Entran con la misma libertad a nuestro país y a los países en general? ¿Qué ocurre con eso? ¿Existe algún tipo de filtro o no hay nada de eso? Para ser bien claro. Mira, esa parte no la tengo tan clara en el detalle, pero siguiendo las normas generales, esto va a tender a que sea mucho más fácil que ellos puedan entrar y permanecer. Porque si no puedes detener inmediatamente, salvo un caso que sea demasiado descarado, creo yo, van a poder entrar casi con la misma facilidad que el resto.
Porque de que tú pruebes que esta persona tiene antecedentes, que es criminal por tal o cual cosa, vas a requerir un juicio porque ya no vas a poder hacer una expulsión inmediata. Y si se tiende a no detener, va a ser bastante difícil hacer cumplir esa decisión judicial. Correcto. Ahora, como hemos visto en el caso de Europa, por ejemplo, la inmigración que se ha producido en esos países, ¿verdad? En Alemania, en España, en Suecia, etcétera, ha aumentado progresivamente la delincuencia. Y no vemos grandes soluciones de parte de los gobiernos precisamente para intentar detener esto. Es una proyección precisamente de que puede ocurrir acá en Chile con la llegada tal vez indiscriminada, ¿verdad?, de colombianos o de otros países también que puedan traer gente con este tipo de situación o de antecedentes. Podría aumentar exponencialmente los casos de violencia, los casos de tráfico, ¿verdad? De alguna forma la seguridad social se puede ver claramente afectada por este tipo de situaciones y este tipo de personas. Totalmente. Y mientras más diferente sea la cultura que llega, yo creo que es más grave. Y los servicios sociales, mientras mejores servicios sociales tenga el país al que se ingresa, más tendencia a que haya refugiados económicos hacia esos países, refugiados económicos entre comillas, así lo expuso la Comisión de Austria. Hay mayor incentivo a que estos refugiados económicos lleguen a los países que tienen más beneficios sociales. Esos van a ser mayormente los efectos que se van a producir. Un gran gasto en seguridad social, mayor ingreso de mano de obra no calificada, porque ya sabemos el origen de estas migraciones masivas, y por lo mismo va a haber un empeoramiento de la calidad de vida, lo que trae, por consiguiente, mayor delincuencia, mayor crimen, y se va a ocultar el origen de esto, ya que el pacto específicamente habla de no crear perfiles basados en el género o en la raza, etcétera. No utilizar perfiles de persecución basados en eso. Para este punto, Camilo, es muy importante, supongo, los medios de comunicación, ¿verdad? Seguramente van a tener una instrucción bajada desde los gobiernos, para precisamente ablandar a la sociedad mediante reportajes, mediante los noticieros, para crear una aceptación per se de la inmigración. Supongo que los medios de comunicación tienen una labor importante dentro de lo que determina la ONU, en este caso, para la inmigración. Sí, la ONU en el pacto pone específicamente el tema de que los medios de comunicación van a tener que realizar toda esta promoción de los beneficios y enriquecimiento cultural de la migración, la promoción de la multiculturalidad, y por otro lado, censurarse las opiniones que vayan en forma contraria a esto en los medios de comunicación. O sea que los medios de comunicación no van a poder ir en esa dirección y tendrán que hacer la propaganda para ir concientizando a la gente de los supuestos beneficios de esta inmigración. O sea, claro, claramente es un punto muy importante, amigo. Es claro, y además te obliga a mentir, igual que claro. Te están obligando a mentir porque independiente que tenga o no tenga beneficios, pero te están imponiendo el hecho de que tú lleves una narrativa, así que totalmente eso va en contra de la libertad de expresión. Esto es el principio de la muerte de la libertad de expresión, y se enlaza todo esto como lo que vemos con toda esta Agenda 2030, que finalmente es lo que venimos hablando hace cuánto tiempo, Fernando. Aquí quieren callarle la boca a todo el mundo y a cualquier persona que se oponga, y además usar todas estas banderitas para tratarnos de los términos que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Que siempre ocupan, así que... Por ejemplo, eso que me comentabas tú de los medios de comunicación y la delincuencia, lo pueden leer en detalle en el punto 16, letras F, H y J. Ahí está el tema perdón, el punto 17, letras D, F y G. Ahí está el tema de que no se pueden crear perfiles raciales para identificar, o tampoco de género. También se hace la propaganda y hay intervencionismo de todo tipo, electoral y otro. Ahora, disculpa, llevándolo a términos prácticos nuevamente para la ciudadanía, ¿verdad? Para todos los amigos que nos están viendo en este momento. ¿Qué pasa si se genera un movimiento ciudadano, ¿verdad? Una acción ciudadana en descontento por esta migración descontrolada que llega a un país que puede producir algún tipo de
de problema, ¿verdad? Social, de convivencia. ¿Qué puede pasar con esta gente que se levanta ante esta situación, reacciona ante esta situación y de forma disconforme, por supuesto, presenta acciones, se manifiesta, crea movimiento a través de las redes sociales, ¿verdad? Insta a otras personas a levantarse. ¿Qué puede ocurrir con estos ciudadanos que no estén contentos con este tipo de inmigración que llegue a los diferentes países, en realidad? Y que por lo demás ejerzan su derecho democrático, ¿cierto? Por supuesto. ¿Qué podría Bueno, pasar ahí, Camilo? si se aprueba la ley de incitación a la violencia o ley Mordaza, esto podría llegar a tener sanciones penales. O sea, irte de penas de cárcel, por ejemplo, para que la gente lo entienda claramente. Exacto. Claro, podría eventualmente tener una pena de cárcel. Quizá no efectiva en un principio, pero sí quedarías con antecedentes. Ya que, como sabemos, aquí muchas veces las penas no se cumplen de forma efectiva, aunque como está esto ideologizado, podría tenderse a condenar a la gente a que cumpla un periodo de cárcel. Sabes que esto va pro delincuente, pero en los casos ideológicos la gente sí estaría cumpliendo cárcel efectiva. Es Parte de decir, lo no que es sé. el garanto abolicionismo. Correcto. Es decir, las manifestaciones, en este caso públicas, ¿verdad?, podrían ser tomadas como una incitación al odio, lo que implicaría hasta en un punto determinado cárcel para los ciudadanos. Si se aprueba esta ley, podría ser. Sí. Es tremendo. Es O sea, si ya tremendo, están Carlos. No sé. partiendo con eso, nada te hace, o sea, no dudes ni por un momento de que esto va a ser así finalmente, si está claro. Si estamos caminando hacia un estado policial, algo como lo que hemos visto en Francia que está pasando ahora, y es evidente que están armando todo esto para llevarnos hacia un estado policial, donde tengas restricciones fuertes, donde no puedas decir lo que piensas, toda esa pesadilla orwelliana que siempre los suscriptores nos recuerdan, porque siempre cuando uno le habla de estos temas dicen, me acuerdo de Orwell, del libro de Orwell. Camilo, ¿qué le podrías decir a la gente que piensa que esto todavía es una teoría de la conspiración? Después de ver los documentos, haber estado en la sesión, haber visto la realidad ahí. Yo les diría que esto claramente no es una teoría de la conspiración, es bastante real. Son temas que están ideológicamente resueltos hace ya bastantes décadas y se han ido implementando poco a poco sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Pero si ellos se tomaran el trabajo de investigar un poco, podrían darse cuenta de que esto no es tan descabellado como ellos creen. Que no es una teoría de conspiración, sino que es más bien una conspiración real. Como las conspiraciones políticas, ¿cierto? Claro, como lo que comentas tú del plan Kalergi, que yo también he leído bastante respecto de eso y suena bastante verosímil, por lo menos. Uh-huh. Y eso es lo que te podría decir, que es real, que se tomen la molestia de buscar un poco en Google, la información está ahí, es real. Hay que tomarse el trabajo de investigar, que es lo que la gente no hace y cree que por ver la prensa o lo que le dicen en la televisión ya está informado. Ya está informado. Ahora, Camilo, te hago una pregunta. La gente al ver este programa, ¿verdad?, se debe estar precisamente preguntando qué pasa con los gobernadores de cada país, qué pasa con los políticos de cada país, por qué razón están permitiendo este tipo de acción sin precisamente proteger las fronteras, proteger cada país, ¿verdad?, proteger la constitución y la independencia de cada uno de los países que se van a ver afectados en esta situación. ¿Por qué en el caso de Chile, ¿verdad?, nuestro presidente y nuestros políticos no están haciendo una defensa de lo que evidentemente parece una catástrofe en el momento de ser implementado, como el pacto migratorio? Y el fin de Chile, además, Alejandro, como tal. O sea, Fernando, digo. Así es. Mira, yo creo que o saben perfectamente lo que están haciendo o están siguiendo la tendencia que ha tenido en general este gobierno como el anterior gobierno de Sebastián Piñera, que fue tratar de tomar estas medidas para agradar a la izquierda, que de todas formas le va a hacer la vida imposible. Esas son las dos opciones que se me ocurren a mí. Querer quizás darle una muestra de buena voluntad a la izquierda con tal de que no toquen la parte económica, en principio, pero
son esas dos cosas. O la gente sabe perfectamente lo que está haciendo o no tiene el valor oponerse. para ir en contra de ellos. O se ve presionado por alguna fuerza o poder internacional que ya esté más arriba de lo que nosotros conozcamos. Alguna influencia de ese tipo. De lo que tú pudiste ver ahí como tú participaste en la comisión directamente, muchas veces se ha hablado que nuestros políticos están muy mal informados al momento de votar, que están muy mal informados de lo que votan, de que no leen. Ellos también dicen mucha gente que tiene el problema que tampoco leen, entonces le preguntan muchas veces sobre las mismas leyes, y lo hemos visto en varios videos que han salido que le han preguntado sobre las mismas leyes que están votando en el Congreso. Y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos demuestran una ignorancia absoluta de lo mismo que están votando. Tú que estuviste en la comisión, por lo que pudiste ver, ¿crees que la gente, esos parlamentarios al menos están informados de lo...? Porque recordemos además que este documento está en inglés, existe una sola traducción que está completamente escondida. Yo la pude ver una sola vez. Fernando, tú tuviste la suerte de encontrar una. Así es. Pero esto está completamente escondido, entonces la gente, esto se está firmando además completamente a espaldas del pueblo, completamente a espaldas, y más encima un documento que está completamente en inglés. O sea, cómo estos parlamentarios, que me imagino que no la mayoría hablan inglés, y para comprender un documento como este, además tienes que tener un inglés bastante avanzado. Entonces, de lo que tú pudiste ver ahí, ¿esta gente sabe lo que está firmando? Tu opinión de lo que pudiste ver ahí. Mira, yo creo que los de izquierda obviamente saben perfectamente lo que están haciendo. No lo tienen claro. Los de la derecha, yo creo que hay dos, aparte, fuera de los pocos que están en contra de estas iniciativas, están los que son ignorantes, no han aprendido y han caído en lo que se llama la fatal ignorancia y han sido permeados o, como se dice, ideológicamente transbordados por los pensamientos de izquierda que se han ido infiltrando poco a poco en nuestra cultura e ido ganando hegemonía. Y eso lo ven como una modernización, evolución mal llamada. Han sido influidos por estas ideas y ahora las ven como normales. Incluso como de desarrollo, como hay muchos que incluso se atreven a decir que esto es moderno, entonces hay que caminar con los nuevos tiempos. Si los nuevos tiempos son destrucción, yo no voy a caminar hacia mi propia destrucción, porque eso es solamente un idiota el que se lanza al abismo. Yo creo que ser moderno es todo lo contrario, es oponerse a esto, que es esta forma de, por lo menos en este canal, lo que hacemos es contracultura por lo mismo. Creo que la gente más moderna es la gente valiente, no la que va justamente siguiéndole el camino a la gente más poderosa del mundo, a todas estas logias que existen. Eso no lo encuentro nada de moderno. No sé tú, Fernando, yo creo que tú opinas más o menos parecido, también está en la misma lucha. Absolutamente, absolutamente. Y ya hemos sido capaces de entender cuáles son los planes del progresismo. Y por eso que cuando entendemos lo que ocurre detrás de este pacto migratorio mundial nos preocupamos tanto, porque sabemos finalmente que lo que va a suceder acá es una destrucción de la sociedad tal como lo hemos ido analizando con Carlos en otros capítulos, ¿verdad? Y la preocupación de ver que nuestros representantes y nuestros políticos no han tenido la altura para precisamente oponerse a esto y permitir que Chile firme este tipo de pacto, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha tenido la película bastante más clara. Quiero pasar a un pequeño paréntesis respecto a este tema y analizar un poco el costo de este pacto, Camilo. ¿Qué significa, qué implica económicamente para Chile adoptar una gran cantidad de inmigrantes? ¿Cómo va a ser, cómo tiene estipulado la ONU? ¿Cómo considera la ONU que puede sostener precisamente una inmigración descontrolada como la que seguramente se vendrá para nuestros países el día de mañana? ¿Cuál es el factor económico que pesa acá? Porque al parecer todas esas responsabilidades sociales van a ser de cargo de cada país, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el costo que esto significa más o menos? Bueno, todo lo que es la implementación de este pacto y los beneficios sociales, educacionales, económicos, informativos que van para los migrantes, van de cargo del contribuyente en su propio perjuicio. No, esto no lo financia la ONU, y además los estados tienen el deber de informarle a la ONU. ¿Sí? De informarle, recopilar todos los datos
relativos a los migrantes, hacer una base de datos de los migrantes, e incluso se contempla en el pacto la información biométrica, lo que es bastante interesante porque se comenta que la ONU tiene un banco de datos biométricos en Ginebra, Suiza. Exactamente. Y esto podría quizás en algún futuro aplicarse no solamente a los migrantes, sino que a todos nosotros. Dicen que Al final, justamente eso, ese es el primer paso, claro. sí. Hacer esto para terminar con el control biométrico total. Y bueno, el transhumanismo, que es lo que viene después. Es decir, pero Así es. para que la gente lo comprenda, nosotros los chilenos tenemos que hacernos cargo económicamente por medio de nuestros impuestos, ¿verdad?, de toda esta inmigración que llega a nuestro país. Exactamente, como ya se ha venido haciendo en los hechos. Claro, claro, exactamente. Ahora, esto es gravísimo, Carlos, porque significa que Chile, con la pobreza que aún tiene, va a recibir una carga aún más fuerte, ¿verdad? Y supongo que el resto de los países de Latinoamérica también, de tener que ser capaz de entregarle estos derechos o beneficios sociales a la gente. Mi pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer si nosotros tenemos aún 1 millón de necesidades que no están cubiertas, ¿verdad? Y de carencias con una población que también aún vive en términos de pobreza en muchos lugares de nuestro país. Mira, si me permite un punto ahí, yo creo que hoy día hay que mirar a Francia, como está lo que está pasando en Francia justamente con estas protestas de los chalecos amarillos. Ujú. Mucha de la gente, si tú ves los videos de la calle, ¿no? Lo que sale obviamente en la prensa, porque la prensa solamente te dice que esto es una protesta por el costo, porque se levantó, o sea, se subió el costo del combustible. Pero cuando tú ves las opiniones de los franceses que opinan en la calle, ellos están complicados porque no solamente ha subido el costo del combustible, sino que ha subido el costo de la vida en general, producto también de los famosos bonos de carbono, el tema del cambio climático, y resulta que finalmente ellos están protestando, muchos de ellos, no todos, porque obviamente todas las marchas, tú sabes que todos estos movimientos finalmente terminan siendo infiltrados y hay que tener mucho cuidado, pero muchos de ellos están protestando porque le están cargando toda la mano a los contribuyentes franceses que finalmente tienen que pagar por todo esto, por llenar el país de migrantes, si lo que está pasando es eso. Entonces, el costo de vida se encarece tremendamente. Ellos son los que han pagado impuestos en el país durante no sé cuántos, ya siglos, milenios, siglos, y finalmente no ven ningún beneficio nada más que para trabajar para gente que viene entrando al país y que además les empiezan a dar absolutamente todo. Entonces, cuando tú, Camilo, hablas de nos has contado los puntos de este pacto, yo inmediatamente me imagino Europa, me imagino Francia y se me vienen las imágenes a la cabeza de lo que está pasando en Francia, porque esto es para quebrar al país, es para destruir al país completamente. Si aquí no hay ningún objetivo, porque esto es una política, lo que quieren hacer aquí es algo completamente irracional. O sea, nadie te va a llenar el país de migrantes para saturar. Imagínate, y lo que hemos hablado siempre, ¿qué va a pasar con la gente cómo te vas a pensionar con esto? ¿Cómo va a haber un sistema de pensiones? Ahí terminan de joder el país con el sistema de pensiones. Entonces, no sé qué opinas tú, Camilo, de esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo concuerdo contigo. Aquí uno estaba relativamente tranquilo en su país con todos los problemas que este pueda tener, unos más, otros menos, y con todas estas políticas migratorias multiculturales que aparecieron ya en los últimos años y que se van a consolidar oficialmente con la firma de este pacto, lo que estás logrando es que te vengan a revolver el gallinero, básicamente, y a crear un problema que no tenías antes. Porque no vamos a decir que va a venir en masa gente calificada, porque la gente calificada se queda más, mejor dicho, en sus países, hay oportunidades para ellos. Exacto. De hecho, Austria tiene una muy buena política para personas que vienen con calificación y una política extremadamente flexible para profesionales altamente calificados. Claro, justamente para promover inmigración de calidad. Promover inmigración de calidad que vaya a beneficiar a un país. Al final, eso es lo que uno tiene que preguntarse, si una inmigración es buena o no. Si es un aporte o si va a ser finalmente una carga, porque la inmigración, como todos sabemos, no es mala per se. Nadie se opone a una inmigración sana, espontánea, pero no una ingeniería social, que es lo que se está haciendo con esto. Exacto. Derechamente. Claro.
Correcto. Por ejemplo, aquí te comento que para los altamente calificados es súper flexible y los requisitos son tener una licenciatura universitaria o similar, que el trabajo sea de una gran importancia para la empresa o para la zona donde va, que ese trabajo pueda crear otros puestos de trabajo y contar con un capital para ir a invertir a Austria. Lo que el pacto hace es totalmente lo contrario. Va a haber un reconocimiento de títulos muy fácil. No se va a exigir que haya calificación. Va a haber una forma muy fácil también de crear un emprendimiento para el extranjero, sea lo que sea. O sea, todo lo contrario a estos requisitos que tienen ahí. Por lo tanto, los requisitos austriacos a mí me parecen razonables para que vaya una persona calificada, esté incentivada para ir. Y esto va en la línea totalmente opuesta. Por lo tanto, yo lo entiendo más que perfecto que no quieran firmar este pacto. Y hay otros países que se están saliendo también ya. Y creo que Chile debería hacer lo mismo y dejar de firmar cualquier cosa que venga de la ONU. Por ejemplo, aquí te doy un dato que ellos habían dado. Muchos vienen de Medio Oriente, de África y de Lejano Oriente. Mencionaron que actualmente hay 1.400.000 personas en África esperando para poder ingresar a Europa. O sea, todavía no ingresan. Con este pacto, imagínate lo que puede pasar. Impresionante. Y esto no lo digo yo, lo dijo la delegación austríaca. Claro. Y para los que no creen todo esto, les recomiendo el documental Clinton Catch, que es un documental muy bueno. A ver si algún día pongo un enlace en el canal. Ahí muestran cómo sacan a la gente de África, para los que no creían cuando hablamos del tema de Haití, qué es lo que pasaba en Haití con los recursos naturales y por qué sacaban gente. Bueno, en ese documental se expone cómo ciertos grupos económicos, y los Clinton particularmente, sacaban los recursos naturales de África. Y para sacar recursos en países que son altamente convulsionados hay que desinflarlos. Es lo mismo que la migración venezolana tiene mucho que ver con desinflar el país de conflictos sociales. Tú no sacas nada con tener protestas todos los días, ni 1 millón de personas que salgan a la calle. Al régimen le conviene que esa gente se vaya, que esa gente, para bajar el nivel de presión que hay en la olla, porque finalmente Venezuela es una olla de presión. Y también está el beneficio de que el régimen también puede exportar a gente a través de eso. Hay mucha gente que yo he hablado en Chile, incluso venezolanos, que me han dicho, no me junto a veces con venezolanos porque uno nunca sabe quién puede estar infiltrado ahí entre medio. Claro. Con los cubanos pasa lo mismo. Entonces, aquí estamos viendo unas políticas que son para adueñarse muchas veces de los recursos naturales de otros países, tomar el control de las tierras, que es algo que tiene mucho que ver la Agenda 2030 también. No sé qué opinan ustedes de eso. Mira, yo quiero citar acá algo interesante que precisamente señala la ONU, y quiero señalarlo antes de hacerte una pregunta, Camilo, directamente a ti. Dice, por ejemplo, la creencia de que la inmigración es un fenómeno de sur a norte, de países pobres hacia los ricos, en realidad la mayor parte de la migración es sur a sur, interregional, dice el embajador de ONU. En América Latina un 60% de la migración se produce dentro de la región. En África es cerca de un 75% específica. Ahora, viendo lo que ocurrió, y acaba la pregunta, viendo lo que ocurrió, por ejemplo, en México, ¿verdad? Con esta situación, con la inmigración o la invasión más bien hondureña y de otras personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿por qué razón no puede suceder que en el caso de Sudamérica, Chile directamente siendo uno de los mejores países de la región, no se vea afectado de una forma absolutamente descontrolada? Tal vez mucha gente no va a pretender ir, por ejemplo, a Venezuela, como mencionaba anteriormente Carlos, no va a pretender tal vez ir no lo sé, a Perú, por ejemplo, o a Bolivia, sin embargo, sí, o a África, por ejemplo. Sin embargo, va a haber en el caso de Chile, al igual que en Estados Unidos, un destino muy interesante, dada la situación económica, para aterrizar precisamente e intentar forjar su vida en estos lugares. Es decir, mi mayor preocupación es precisamente que países que están en una buena situación económica o en una situación más bien estable, se vean, digamos, inundados violentamente por una cantidad importante de gente. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Bueno, efectivamente los migrantes se van a ir a países que son los que tienen mejor situación y dan mayores beneficios, porque no sacan nada con irse de un país que no está bien a otro que tampoco está muy bien. Van a tender a irse al país que esté en la mejor situación posible al que puedan llegar. Ahora, con respecto a lo que dice este embajador de la ONU, desconozco cuál es el porcentaje de migrantes que hay
entre sur y sur en esos países, pero sí lo que se puede apreciar es que la cantidad de migrantes que van de sur a norte es bastante grande y masiva. Y Absolutamente. yo desconfiaría de una aseveración proveniente de la ONU, Más por bien lo menos. son palabras de buena crianza para hacernos creer que ese es el progreso natural de la inmigración, ¿verdad? Cuando sabemos que se concentra efectivamente, como dices tú, en países precisamente que tienen una situación económica un poco mejor. Carlos, no sé qué Así opinas es. tú precisamente de lo que le estaba comentando acá a nuestro amigo Camilo. ¿Piensas tú que Chile va a ser efectivamente un destino muy buscado por esta inmigración descontrolada que pueda venir a nuestro país? O sea, yo creo que sí, sin ningún lugar a duda. Eh, el problema es que hay ciertos países blancos que yo creo que tienen un objetivo, que están primero en la lista. Por ejemplo, yo creo que México, y sobre todo México y Canadá. Canadá ya vemos que lleva muchos años con políticas progresistas que están destruyendo el modo de vida que tenían los canadienses. Y yo creo que el objetivo de Canadá y México es justamente para quebrar a Estados Unidos, para matar a Estados Unidos. Tienen la frontera norte y la frontera sur. Es muy preocupante el caso de México, porque mucha gente no se da cuenta, pero Estados Unidos, el último bastión que queda de libertad hoy día, con el gobierno que tiene, Correcto. y con los ideales que lo fundaron. No estoy hablando del resto de la historia, que sí sabemos el tipo de gobernantes que ha tenido y lo que no nos gusta a Estados Unidos. Pero los principios de Estados Unidos, los valores de Estados Unidos, que lo he repetido en otros programas, son valores nobles. Son valores que crearon un país escapando de la tiranía, para tratar de generar su propia libertad a su manera. Entonces encuentro que es muy peligroso el caso de México. México no puede caer, porque si cae México, cae Estados Unidos. Y en el caso de Chile, creo que es lo mismo. El problema de Chile, que como tiene una buena situación en la región, y también ha sido un ejemplo del modelo, entre comillas, norteamericano de libre mercado, que se ha metido mucho en Chile, somos un blanco, somos un peligro. Entonces, mucha gente que no va a poder ir a Estados Unidos porque no los van a dejar entrar, y eso tenlo por seguro mientras esté Trump en el poder, obviamente se van a querer venir muchos a Chile. Entonces, evidentemente hay un problema ahí, que después vas a ir de un país a otro. Como decía un comentario que hizo muy bueno un suscriptor, hace muy buenos comentarios, alguno del canal, y decía, bueno, yo creo que esto va a llegar, decía él, en ir de un país a otro país, devastar un país después del otro, y finalmente, ¿a dónde te vas a ir? Porque ya no va a quedar nada que devastar con este modelo. Alex Bachman en México lo llamó la marabunta migratoria, por lo mismo, porque una marabunta es algo que es una como invasión de hormigas que a su paso lo van devorando todo. Correcto. Y ahí ¿qué es lo único que te queda? El orden, invocar al orden y llamar al gobierno mundial. Entonces, es muy preocupante, muy preocupante. Muchachos, ha sido un excelente programa. Yo creo que ya estamos en la hora para irnos despidiendo. Quiero pedirle primero agradecer a Camilo. Muchas gracias, Camilo, por haber estado aquí hoy día en el programa. Espero que te tengamos pronto en otro programa, porque quedaron muchas dudas. Nos gustaría mucho más hablar contigo, que nos puedas explicar el tema de la ley Mordaza, etcétera, que creo que no tuvimos el tiempo para verlo en tanto detalle, así que sería genial, y te dejo invitado, y te dejamos invitado desde ya para que puedas participar en otros programas. Así que quiero que hagas tu conclusión final, o si quieres transmitir algún mensaje. Recuerda que estamos además con una campaña en change.org. Es una petición al presidente Sebastián Piñera para que Chile rechace el Pacto Global de Migración de la ONU. Yo no sé en qué estado de letargo siguen viviendo algunos chilenos. Nos vamos a cubrir el polvo de ello. Llevamos 6.488 firmas hasta este momento, que quiero aprovechar de pasar el dato. Es muy poco. Es muy poco. Aquí deberíamos tener por lo menos llegar a unas 100.000 firmas, mínimo 250.000 firmas, que es lo que pasa, que no se está compartiendo esto y se estancó. Así que yo quiero hacer un llamado, y ustedes sí también pueden hacer un llamado también finalmente, para que la gente tome acción concreta y por lo menos firmen esto. ¿Por qué? Porque después nadie va a poder decir que estamos claros que esto se está firmando a escondidas,
pero por lo menos después la gente va a poder decir, pero nosotros tratamos de hacer algo y no nos escucharon, porque eso también creo que es importante para, a lo mejor no hoy, pero para sí, para un futuro. Así que, Camilo, agradecido de tenerte aquí en el programa. ¿Quieres decir algo para terminar? Sí, bueno, Carlos, primero que nada, agradecerte la oportunidad de haber estado acá en tu programa, fue un agrado, espero poder volver a estar comentando los temas que tú dices y otros también que tengan que ver con la contingencia de la nueva izquierda. Y a la gente decirle primero que salga de su zona de comodidad y se preocupe de investigar, informarse y no quedarse con el discurso oficial y políticamente correcto. Y que pierda el miedo a decir lo que piensa y atreverse a ser impopular, ser tachado de loco y de todas estas otras palabras policía que usa la izquierda y sus aliados que debiesen ser de derecha, pero por miedo o por lo que sea, conveniencia, no se atreven a defender sus principios. Eso es lo que podría decirle a la gente y que firmen la campaña de change.org que yo ya había firmado anteriormente. Así que, y difundan este video para que estas cosas se vayan sabiendo. Eso es lo que podría decirle. Muchas gracias, Camilo, por tu esfuerzo, por tu lucha, por estar ahí en el donde las papas queman, como decimos acá en Chile. Así que te agradezco también que hayas participado en el programa. Fernando. Gracias a ti. Bueno, agradecer por supuesto la participación de Camilo, ¿verdad? Nosotros ya nos hemos reunido por segunda oportunidad a conversar sobre este tema y voy a insistir en lo mismo que hice en el primer programa que hicimos relacionado con el pacto, Carlos. Invitar a la gente a manifestarse, a tomarse esto muy en serio. Esto es absolutamente transformador. Este pacto transforma las sociedades definitivamente. Y ante esta urgencia es muy importante acercarse por medio de las redes sociales o incluso en persona hacia los políticos designados en cada país. En este caso, acercarse hacia José Antonio Kast, hacia Sebastián Piñera, a los Twitter, ¿verdad? A las redes sociales y hacer ver lo importante que es no firmar este pacto. Es muy importante hacer presión para que ellos comprendan de que la ciudadanía está despertando ante esto y tiene pleno conocimiento de lo que va a pasar. Por lo tanto, invito nuevamente, tal como en el primer programa, a la gente a manifestarse en las redes sociales, en la calle, para que no se firme este pacto y llevarlo precisamente a estas voces que son tan importantes como la del propio José Antonio Kast. Afirmar también, ¿verdad?, en Change.org la petición, yo ya lo hice también, y queremos que todo el mundo se sume, porque esto definitivamente es transformador. Hay que tomar conciencia, hay que tomar el peso de lo que esto significa, y nosotros, por lo menos como CLB en mi caso, y como Contracultura en tu caso, Carlos, no nos vamos a detener hasta que esto se resuelva, porque nos interesa muchísimo preservar las fronteras y el respeto hacia nuestro país. Yo me despido, ha sido un agrado, por supuesto, participar con ustedes, y les invito a los amigos que están viendo este video, por supuesto, a participar en CLB Conociendo la Verdad, nuestro canal de YouTube, donde también compartimos esta información, Carlitos. Muchas gracias. Bueno, para despedirme yo, lo primero que les voy a decir, porque siempre me preguntan después, la petición va a estar en la descripción del video y también ustedes pinchan en la descripción del video y van a encontrar el link hacia la petición. También va a estar el link hacia el Pacto Mundial de Migración para que puedan revisar el documento, ¿verdad? Para los que tengan dudas, para que lo puedan revisar. Así que vamos a dejar los dos links ahí, por favor, firmen la petición. Es una vergüenza la cantidad de firmas que hay, es muy poco aún. Los mexicanos también estaban haciendo correr una otra campaña de esta, que también postearon mucho en este canal, así que lo invito también a la gente que nos ve de México a que firmen esa petición. También vamos a poner el link en la descripción del video. Y me quiero despedir dando un mensaje muy simple. Esto no es un problema político, a mi entender. Esto no es un problema ni de izquierda ni de derecha. Aquí Chile está en peligro. Y cualquier persona que tenga amor por su país, respeto por su gente, respeto por la cultura, debería estar tremendamente preocupada con este tema. Y es lo que nos pasa a nosotros, que nos mueve mucho más allá de un tema político. Pues la política también es para caer en los fanatismos, etcétera, para dividir también a la gente muchas veces, no siempre, pero cuando es mal utilizada con este tipo de ideologías, con lo que nosotros estamos viendo aquí, que es completamente destructivo,
realmente esto no va a llevar a nada bueno. Por eso yo les hago el pedido que vean esto mucho más allá de un tema político y lo vean como un problema que está enfrentando Chile, como un problema que está enfrentando México, como un problema que está enfrentando nuestros amigos, hermanos en Perú, en República Dominicana, etc. Bueno, amigos, compartan este video, saquen esta información afuera, eso es tarea de ustedes. Yo me despido. Adiós, muchachos. Que estén muy bien. Esto ha sido Contracultura. Chao, chao.